Hola, buenas a todas y a todos. Mi nombre es Virginia Ruiz y vengo de Calasparra, de un pueblo en el interior de Murcia. Desde ahí es donde empezó toda mi aventura. A los 12 años empecé a practicar piragüismo. Al principio no lo tenía muy claro y me apunté gracias a mi hermano. Nos fuimos a la piscina, empezamos allí a aprender a palear, empezamos a practicar los primeros giros y ahí parecía todo muy fácil. Pasamos al río y ahí se complicó un poquito la cosa. Al principio no lo tenía claro, he de decir, porque era la primera chica que se apuntaba en la escuela y yo pensaba que ese sitio no era para mí. Pero diariamente me iba convenciendo cada vez más de este deporte y de lo que me gustaba. No solo por entrenar con mis compañeros, sino por todo lo que lleva más, estar en la naturaleza, conocer un poquito más esa parte de mi pueblo que no conocía y a raíz de ahí quedé pregnada. Al principio he de admitir que no era un deporte en el que todo el mundo lo entendía, sobre todo siendo yo la única chica que competía a nivel nacional. Recuerdo a algunos compañeros que decían, pero ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a entrenar? O incluso mis padres, pero este deporte es para chicas, pero nunca me sentí diferente a ellos, simplemente me sentía una más. Y gracias a mi equipo ha sido eso posible, porque llevo desde que empecé hasta, diría, 6 o 7 años en adelante, que no habían chicas en mi escuela. Por lo tanto, yo intentaba motivar a mis amigas, vamos, es un deporte muy guay, nos lo pasamos bien, viajamos, vemos naturaleza, pero al principio costó un poco. Es decir, aún así, yo, de la mano de mi hermano y de todos mis compañeros, conseguí llegar a ser la persona que soy hoy, independientemente del sexo masculino o femenino. Por lo tanto, he de agradecer todo el apoyo que he sentido en ese momento, aunque he de decir que no fue fácil. Nada más empezar el viaje ya supuse que esta aventura cambiaría mi vida. Nada más subirnos a la furgoneta todos juntos con los kayaks detrás en el remolque, cantando, bailando en la furgoneta, riéndonos, contando chistes, eso ya supuso para mí una aventura. Con solo 13 años ya veía que algo estaba cambiando ahí. Salía de mi pueblo y me embarcaba en una nueva competición en la cual había estado solo unos meses practicando a modo de diversión. Y una vez llegué allí me encontré con que solo había otra chica. La competición era el Campeonato de Andalucía y éramos una chica y yo, en el cual quedé primera. Y ahí todo cambió, ahí quería más y más. Volví a casa con una sonrisa y desde entonces todo ha cambiado. Cuando iba al colegio no he sido muy buena estudiante, he de reconocer, pero mi madre cuando veía las notas decía, no Virginia, tú al río no vas o a la competición no vas. Y ese era el peor castigo que me podían hacer, por el cual decía a mis amigas, por favor, escribir una nota a mi madre para que me deje ir a la competición, y ese era siempre mi regalo. Y a raíz de ahí, competición tras competición, entrenábamos todo el invierno, empezaba la temporada en febrero, seguía en marzo, abril, Galicia, País Vasco, Asturias, el sur de Francia, y eso para mí lo ha cambiado todo. Y he de decir que lo más curioso, pero a la misma vez impactante y emocionante, es que en ese entonces éramos solamente, puedo decir, 10 chicas en toda España que competíamos. Y eso aún así no supuso un impedimento para mí. Al contrario, me dio más ganas de seguir. Al poco de empezar a practicar este deporte, caí enferma. Y al principio no parecía nada, pero se fue complicando la cosa, en el cual me diagnosticaron que tenía crisis de ausencia y la parte derecha de mi cerebro no entraba oxígeno, por el cual en cualquier momento podía caer al suelo. Y volvemos a lo mismo. El peor castigo que me podían hacer era no dejarme ir al piragüismo. Mi madre, tras mucho meditarlo y en casa, decidieron que al final era mi felicidad y si me quitaban eso me lo quitaban todo. Por lo tanto, hablaron con mi entrenador y se hicieron cargo. Por lo tanto, pese a pasar gran tiempo en esa época en el hospital, mi medicina siempre era el piragüismo, el río. Por lo tanto, ahí era esa mi terapia y desde entonces lo ha sido para mí. No soy otra cosa que no sea agua. Es un poco emocionante hablar de esto y a la misma vez se me acaban de poner los pelos de punta porque es un tema en que a lo mejor todo el mundo no lo puede entender o quizá para una madre tiene que ser difícil el que su hija vaya al río cuando pasa este tipo de cosas. Pero he tenido la gran suerte de que mi familia me han apoyado en todo momento y
mi madre, sobre todo, dijo, para adelante. Ahí también conté con el apoyo de mi mentor y mi hermano, que gracias a él he hecho todo este recorrido con mucho apoyo, y pese a que caí una vez en el río, he tenido a todo mi equipo que con lágrimas ha estado a mi lado y hemos seguido compitiendo y siguiendo surcando ríos. En febrero de 2009 se realizó por primera vez en la historia en España la competición femenina de canoa, que es la modalidad en la cual vas arrodillado en una canoa y con una sola hoja. Y anteriormente no se había hecho en categoría femenina. Tuve la suerte de poder participar en esa competición junto con otra compañera de Galicia. Y ese día yo he de decir que era un cambio. Donde tú ves que no hay camino, pues ese día se creó un nuevo camino. Hoy podemos decir que ahora es una modalidad olímpica, desde 2012 se compite también en femenino en las Olimpiadas, y en España esa primera competición marcó un inicio de algo y estoy muy contenta de poder haber participado y haber abierto a lo mejor ese camino que aún no estaba abierto. Pasados los años, llevaba como 10 años en la competición. Al final decidí pasarla a un segundo plano y empezar a formarme como técnico deportivo de piragüismo, por lo cual quería transmitir lo mismo que me habían transmitido a mí y por lo cual me había cambiado la vida. Por lo tanto, empecé a formarme, empecé a hacer cursos, primero de iniciación, luego pasé a técnico deportivo, al cual le añadimos arbitraje, y desde el momento en que empecé todo ha sido por y para la enseñanza y transmitir esos valores que en un día me transmitieron. Después de mi carrera como piragüista, tanto en la competición como enseñando los valores que me transmitieron, decidí hacer un viaje por el cual al principio no estaba muy segura y no había salido de Europa, aunque me sentía muy cómoda viajando, ya que había aprendido todo esto desde chiquitita. Pero llegué a Australia y ahí surfeaban y yo no había salido del río y para mí todo era algo nuevo. Y claro, el surf también es en el agua, entonces caí enamorada del surf, pero sin olvidarme del piragüismo. Empecé practicándolo, seguía viajando, seguía conociendo nuevos lugares y hace un año conseguí el título de profesora de surf, con lo cual ahora estoy trabajando también como profesora de surf en el sur de Andalucía, y he de decir que me siento muy orgullosa del camino que elegí en su momento cuando tenía 12 añitos y en lo que me he convertido ahora gracias a esos valores. Por lo tanto, ahora cuento con la titulación de profesora de surf y de piragüismo, en el cual me dedico diariamente y puedo presumir de que trabajo de lo que me gusta, por lo tanto no sé si llamarlo trabajo, es mi pasión y espero hacerlo el resto de mi vida.